pastora Ivonne a tomar su clase, los niños, amén. Y los adultos vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, mi hermanita Magdalena, Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a ver la segunda parte del heredero es niño. El heredero es niño, parte número 2. Y vamos a la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Me dice con un fuerte amén cuando ya tengan la palabra. ¿Ya lo tienes, Sarita? ¿Ya? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos revelación a través de tu palabra, que abres a nuestras vidas, Señor, para poder ser edificados en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El heredero niño, parte número 2. Dice Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes. Amén. Solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces en la mañana estábamos viendo que muchas veces el heredero, aunque sea señor de todo, es niño, desconoce sus derechos en Cristo Jesús y en nada difiere de un esclavo. Aunque es señor de todo, ¿verdad?, tiene que tener tutores y guardianes, dice la Escritura, hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces no es casualidad que Dios haya dado a los pastores, que Dios haya dado a sus ministros, a sus apóstoles, a sus profetas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la asignación, tenemos la encomienda, ¿verdad?, de parte del Señor, de guiar a la congregación, como lo hacía Moisés en ese tiempo, pero ahora en el nuevo pacto, de guiar a la congregación para que puedan ser plenos en esa herencia que ya ha sido conquistada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero muchas veces nosotros como cristianos desconocemos toda esa herencia que tenemos en nuestro Señor Jesús. Y es necesario que haya pastores, que haya mentores, que haya padres espirituales. Dice la palabra de Dios que es necesario que haya curadores, ¿verdad?, que haya tutores. ¿Por qué? Porque los tutores se van a encargar de enseñarle al heredero, que eres tú, cuáles son sus derechos en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que esto es señalado en tiempo por el Padre. Aunque tú te quieras ir, aunque tú quieras ya salir a las naciones, hay un tiempo por el Padre para que seas entrenado, para que seas discipulado, y entonces, una vez preparado, en el tiempo que disponga el Padre, entonces ya puedas salir a las naciones. Amén. Entonces, este versículo es importante, y de ahí nuestro tema, el heredero niño. Vamos a estar desarrollando en qué situación nos encontramos como cristianos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, también lo vimos un poco en la mañana, estoy dando un resumen. Dios envió a su Hijo. Nuestro Señor Jesús, por eso fue que tuvo que nacer de una mujer. ¿Para qué? Para pasar ese proceso al igual que nosotros pasamos. Dice la palabra de Dios, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Amén. Y también a fin o con el objetivo
de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto nosotros somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces esto quiere decir que nos fue dado en nuestros corazones el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo que vive en nuestros corazones clama Abba Padre. Ese quiere decir que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Amén. El Espíritu Santo de Dios es uno con nosotros y está en cada uno de sus hijos. Y nos dice la Escritura: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres tú un hijo de Dios, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos dice nuestro texto base, y lo estuvimos viendo en la mañana. Amén. Vamos a terminar esta segunda parte. El Espíritu Santo no nos fue dado solamente para que hablemos en lenguas. Es una manifestación del poder de Dios el don de lenguas, pero el Espíritu Santo no nos fue dado solamente para que nosotros hablemos las lenguas, ¿verdad? El Espíritu Santo es algo mucho más trascendental. Adopción. En el concepto oriental es la palabra huíos. Esto significa, ¿verdad? En esta definición, que en las culturas antiguas, para declarar a un hijo mayor de edad, esto lo hacía el padre cuando el hijo cumplía 30 años de edad. En nuestra cultura mexicana, ¿a los cuántos años consideran a una persona adulta? A los 18 años, ¿verdad? Y muchas veces, aunque cumplimos la mayoría de edad, no lo reflejamos con nuestro comportamiento, sino que muchas veces todavía somos inmaduros, ¿verdad? Pero en esa cultura, ¿verdad? En las antiguas, el hijo era declarado mayor cuando tenía 30 años, y entonces cuando tenía esa edad ya podía ejercer, ¿verdad?, la autoridad como patriarca, hasta que tenía 30 años. Amén. Así lo ponían ellos. Entonces por eso estamos viendo el heredero niño. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es Señor de todo. Tú eres Señor de todo en Cristo Jesús, sino que está bajo tutores y curadores, tutores maestros de la palabra y también curadores de tu alma. Tú necesitas sanar de tu alma para poder estar bien y cobrar esa herencia, ¿verdad? ¿Cuántas personas no por tener una situación de enfermedad no pueden gozar de esa herencia? Pues tú necesitas estar también sano de tus emociones, de tu alma, ser liberado para que puedas ser pleno en esa herencia que Dios ya conquistó en la cruz del Calvario. Hasta el tiempo señalado por el Padre, es hasta que Dios lo determine. Pueden ser normalmente 3 años, 4, 5, y si pasan de 5 y no se cumple ese tiempo por el Padre, entonces tienes que hacer una introspección de tu vida, tienes que hacer una autogestión de tu vida, analizar tu vida espiritual y ver en qué situaciones podrían estar deteniendo ese propósito y ese llamado en tu vida espiritual. Amén. No sé cuántos años lleves de cristiano, pero es así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar porque no van a pensar que les estoy regañando, y no. Cuando el hijo tenía menos de 30 años, no podía recibir la herencia, pero cuando cumplía la edad que representaba la madurez, el padre hacía una gran fiesta. Amén. Por eso es que en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor se enojó. ¿Por qué? Porque él estaba esperando ese tiempo para que le hicieran su fiesta grande, cuando él fuera declarado el patriarca, en la mayoría de edad. Entonces, ¿qué dice la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo pidió su parte de la herencia y fue y se la malgastó. Y entonces regresó, ¿verdad? Y el padre no lo despreció, sino que lo recibió, mató un toro gordo, dice la escritura, e hizo una gran fiesta. Y entonces el hijo mayor se molestó, ¿verdad? Y le dijo: ¿por qué dice yo que siempre estoy contigo, que yo te ayudo,
nunca has hecho una gran fiesta para mí. Y tu hijo que se portó mal, ¿verdad? Viene y le haces una gran fiesta. Entonces vemos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos casos no vemos en las familias de hijos, ¿verdad?, que se descarrían? Y en verdad así es. Cuando llega a la casa es bien recibido por la mamá, por el papá. ¿Por qué? Porque estaban lejos, porque estaban perdidos, porque estaban totalmente, ¿verdad?, queriendo comer de las algarrobas de los cerdos, dice la palabra de Dios. Estaban en una situación deplorable. Amén. Entonces vemos que Dios en su sabiduría, Él no se equivoca. Y entonces estamos viendo el heredero niño. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que autoanalizarnos. Amén. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Vamos a Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13, por favor. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Me dicen cuando lo tengan. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13, dice la palabra de Dios. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, por la fe en nuestro Señor Jesús, en la palabra, en el verbo, que es Jesús, ¿verdad?, vino la salvación, pero aquellos judíos lo crucificaron. Pero a los que lo recibieron, Dios les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, ahí está. Los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros somos engendrados de Dios, somos sus hijos. Amén. Aleluya. A lo suyo vino. Dios vino a engendrar hijos a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Y esto tiene que ver con el propósito eterno. La palabra adopción en Occidente es ir a un lugar donde hay niños abandonados, en el DIF, por ejemplo. Entonces a la persona que quiere adoptar le piden un sinfín de requisitos. Y cuando pasas todo el proceso, tú puedes adoptar un niño. Amén. Si no pasas el proceso, no puedes adoptar un niño. El Estado y las leyes te confieren el derecho, la potestad sobre el niño, la autoridad sobre el niño. Y después de un tiempo, le puedes poner tu apellido. Antes no, tiene que cumplirse ese proceso. En el sentido occidental, le puedo dar mi apellido, pero genéticamente no. Amén, solamente es adoptado. En nuestro caso, nosotros fuimos adoptados legalmente. Amén. Fuimos adoptados legalmente por Dios, pero fuimos también engendrados. Así lo dice la Escritura, que fuimos engendrados no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Pero también dice la Escritura que fuimos adoptados. Amén. Nosotros hemos renacido, no de un esperma corruptible. ¿Cuál es el esperma corruptible? La semilla corruptible que trae el pecado, que es el humano. Nosotros fuimos engendrados de una semilla incorruptible. ¿Cuál es esa semilla incorruptible? La de Cristo Jesús. Amén. A eso se refiere. Esa es la palabra semilla, esperma. Si no se quiere usar cuando se predique tan fuerte, se le llama espora. Pero es la genética, es la semilla, es el esperma. Sino de un esperma incorruptible, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por la fe somos salvos. ¿La fe en quién? En Jesús, en el Hijo de Dios, en la palabra. Se activa nuestra fe y entonces Dios nos da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Amén. La cual la palabra de Dios nos hizo nacer de nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
Me dicen cuando lo tengan, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, mi hermana Sofi. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la ¿qué? De la naturaleza divina, ¿verdad? De esa genética que Dios puso en ti a través del Espíritu Santo. Amén. Puesto que han huido ¿de qué? De la corrupción. Nosotros tenemos que huir de la corrupción. Nosotros tenemos que huir de la muerte. Del pecado es el que provoca muerte, es el que provoca descomposición. Por eso dice ahí, ustedes que han huido de la corrupción. Si te das cuenta, esta palabra tiene un significado presente, pero también futuro. Quiere decir que en tu proceso, en tu tribulación, tienes que huir del pecado. ¿Sí? A los que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces tienes que correr de los malos deseos de ese pecado que trae muerte o corrupción. Tú eres un espíritu glorificado. Tu carne no, pero tu espíritu sí es glorificado, ¿verdad? Porque eres engendrado del espíritu. Amén. Tú eres un espíritu glorificado que habita en un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Tienes el 50%. Amén. Cuando te miras al espejo, no ves tu espíritu glorificado, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que ves? Cuando te miras en el espejo, ¿ves tu espíritu glorificado? No, ¿verdad? Tú ves las arrugas en tu cara. Bueno, los hombres, las mujeres no, ¿verdad? Ves las arruguitas en tu cara, ves las canitas que te salen, ¿verdad? El espíritu, que es el verdadero yo, tú no lo ves. Amén. Solamente ves el aspecto físico. Amén. Iglesia, debemos de entender que nosotros no somos personas tratando de portarnos bien. Nosotros no somos personas tratando de portarnos bien, ¿verdad? Muchas veces como cristianos pensamos, no, ya me voy a portar bien, ¿verdad? Ya no voy a pecar. No es así. No es así. Debemos de entender que no tratamos de portarnos bien como cristianas, sino que tenemos las características y la naturaleza divina del que nos engendró. Esto es la naturaleza espiritual. Amén. Entonces no es de querer, sino que ya tenemos la naturaleza divina. Otra situación muy diferente es que estamos aprendiendo a vivir en esa nueva creación. Una cosa es que digas, ya no voy a pecar, ya me voy a portar bien, pero realmente es que estás aprendiendo a vivir en esa nueva creación. Tú estás aprendiendo a vivir en esa nueva naturaleza divina. Por eso es que te es raro, ¿verdad? Por eso es que te gana la concupiscencia, los deseos de la carne, y entonces cometes pecado, esa es la verdad. O cometemos más bien, ¿no? Que no somos perfectos, nadie es perfecto. ¿Ok? ¿Sí me vas siguiendo en esta parte? Entonces, tú como heredero tienes que crecer espiritualmente. Tú tienes que autoanalizarte y ver qué crecimiento tienes. Al final me vas a decir. Amén. Muy bien. Amada iglesia, debemos de entender que es un acto de fe. Es un acto de fe. Tienes que moverte en fe. Tienes que activar tu fe para creer lo que Dios dice que tú eres. Tienes que activar tu fe, tienes que moverte para creer lo que Dios dice que eres tú para Él. Y no nada más para Él, sino para todos. Eres un hijo de Dios, amén. Muy bien. Vamos a seguir sobre la adopción. La adopción era una ceremonia y una fiesta muy grande, donde el padre daba a su hijo adulto el título de adopción. Lo que para nosotros en Occidente
sería la mayoría de edad. Pero en la cultura hebrea, el padre invitaba a todos los vecinos, a todos los ancianos del pueblo y hacían una gran fiesta. Amén. Entonces imagínate que a ti te presenten ya no en tus 15 años, sino que te presenten a los 30 años. Mira, está mi hijo mayor, ¿verdad? A los 30 años, generalmente aquí se hace a los 15, ¿no? Se presenta a la sociedad, a la señorita, ¿no? Muy bien. Entonces así se hacía una gran fiesta, a la cual invitaban a las personas más representativas, a los ancianos del pueblo, y hacían una gran fiesta. Durante la fiesta, el padre se quitaba el anillo y se lo entregaba al hijo. Eso representaba el patriarca. Amén. A partir de ese momento, el hijo entraba a la mayoría de edad legal y podía disponer de los bienes del padre. ¿Tú a los 18 puedes disponer de los bienes del padre? No, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo es diferente, ¿no? Es diferente en esta cultura. Ellos podían disponer de los bienes del padre porque ya en esa edad el patriarca ya también estaba grande y necesitaba esa ayuda. Pero no era sino hasta los 30 que él podía disponer de los bienes del padre. Amén. Podía firmar los cheques, usar la tarjeta de crédito, comprar y vender y tomar decisiones, siempre y cuando estuviera bajo la autoridad del padre. Bajo la autoridad del padre. Ese era el requisito para que pudiera tomar decisiones. Amén. Muy bien. Ahora vamos en el caso de nosotros. En el caso de Jesús hay un vacío histórico. Desde que era niño hasta los 30 años en el Jordán. Amén. Lo único que se dice de él antes de los 30 años es que crecía en gracia y en sabiduría. La Biblia omite decirnos qué pasó cuando tenía 12, cuando tenía 16 años y cuando tenía 20 años. Y lo resume diciendo: el niño crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Amén. Eso es lo que nos dice de Jesús durante su niñez. Amada iglesia, vino Jesús desde Galilea hasta el Jordán. Si tú miras el mapa y la distancia, nuestro Señor Jesús caminó 7 días para poder ser bautizado. Nosotros tenemos cuerpos de agua aquí cerquitas y muchas veces no nos queremos bautizar, ¿verdad? Él caminó 7 días para bautizarse. Él fue obediente porque tenía que cumplirse todo lo que se fue profetizado para él. Amén. Bueno, no es regaño, aclaro. Y Juan no vino del templo. Juan, el que lo bautizó, no vino del templo. Quiere decir que no estaba en Tetela, digamos, ¿no? Vino del desierto. Eso quiere decir que tuvo que caminar. ¿Para qué? Para cumplir la asignación que Dios le había dado de bautizar. Amén. Muy bien, eso es algo muy importante. Hubo un encuentro trascendental que marcaría la historia. Note algo, iglesia. Ellos estaban rompiendo el sistema y protocolo religioso de su tiempo. ¿Por qué estaban rompiendo el protocolo religioso? Pues porque estaba el templo de Jerusalén y estaban ahí, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, estaban los maestros de la ley, pero ellos estaban rompiendo el esquema. Ellos estaban rompiendo esos paradigmas, esa religiosidad. Gloria al Señor. Cuando Jesús sale del agua, la voz del cielo exclamó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él escuchen. Fue la fiesta en la que el Padre presenta al Hijo mayor de edad, ya que no hay registro de que Jesús haya hecho algún milagro antes. Amén. Entonces es hasta que tuvo 30 años. Entonces esto que le estoy compartiendo no es casualidad. Hay un simbolismo. Jesús empezó hasta que tuvo 30 años. Este es mi Hijo amado, a él oír. Esto mismo repite en el monte de la transfiguración. A él oír, no a mí.
¿verdad? Él lo tuvo como autoridad, como ese hijo mayor. El Padre le transfiere los derechos a Jesús. Cuando Jesús sale del agua, inmediatamente es llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo, y fue la derrota más vergonzosa de Satanás. Cuando nuestro Señor Jesús vuelve, regresa en el poder del Espíritu y se desataron los milagros. Pero fue solamente hasta esa edad, hasta los 30 años. Ministerialmente, ¿qué te puedo comentar? ¿Qué he observado? Pues yo he conocido pastores jóvenes de la edad de Sara, de la edad de Isabel, pero sí llevan un proceso, y hasta que son preparados, llevan un proceso y entonces ya son enviados como pastores. Mientras tanto, se tienen que preparar. Amén. Muy bien, vamos a cerrar. Entonces, nuestro Señor Jesús tomó posesión, fue llevado a la adultez. 3 etapas del crecimiento de todo hijo de Dios, y con esto voy a cerrar. Amén. Y en esta yo te invito a que te ubiques tú. Amén. En el idioma griego hay 3 términos para señalar las etapas de crecimiento de un hijo. Número 1, la palabra teknion. La palabra teknion significa un niño pequeño o un infante. Amén. Teknion, un hijo pequeño o un infante. Número 2, la palabra teknon, un hijo adolescente, musculoso, alto o alta, ¿verdad? Una hija, pues no musculosa, pero bella, ¿verdad? Ya más grandes que tú, pero con una inmadurez que asombra, adolescentes que adolecen. Ese es el cristiano teknon, es un adolescente, pero todavía adolece de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía le falta instrucción de cosas. Amén. Ese es el segundo. Y después viene el otro hijo, o cristiano también se puede transportar, huíos. Es un hijo mayor de edad que ya ha sido adoptado, pues llegó a la mayoría de edad mediante la adopción y ahora tiene todos los privilegios y responsabilidades que el Padre le ha dado. Amén. Vamos a cerrar. Quiero, amada iglesia, que note la diferencia de lo que es la adopción en términos generales de Occidente y de Oriente. Amén. En nuestro continente, tú vas a un hogar de menores y adoptas a un niño abandonado y lo haces legalmente tu hijo. En Oriente, la adopción era una ceremonia en donde el padre ponía a su hijo que había engendrado en posesión de todos los derechos y lo declaraba públicamente en una fiesta, como lo vimos hace un rato. Y aquí viene la conclusión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 13, para recordar un poco nuestro discipulado de primeros pasos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 13. ¿Ya lo tenemos? Ya. Dice así, miren. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos o teknion, porque han conocido al Padre. Amén. ¿En qué etapa de crecimiento espiritual estás tú? ¿Verdad? ¿En el niño, en el adolescente o en el adulto? ¿Verdad? Tú podrás sacar tus conclusiones. Conclusión. Estas etapas también las vemos en la vida de Jesús. Vamos a ver el ejemplo de cuando era niño, teknion. Lucas 2:7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2:7.
Lucas capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tienes, Sofía? Lucas capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y ahí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús fue niño, fue tecnion. Ahora vamos a ver a Jesús más grande, Jesús tecnon. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 49. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 49. ¿Ya? Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 49. 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él le respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Amén. Entonces ahí lo vemos adolescente, un poco entre jovencito y adolescente. Y de ahí se salta hasta el Cristo huíos, ya de grande. Amén. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Lucas capítulo 3, versículo 21, 22 y 23. ¿Ya lo tenemos? Dice así: un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. Dice Lucas 3:23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, o sea, a predicar, tenía unos ¿cuántos? 30 años. Entonces este número es importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú, Sofía? 25. Sara, ¿cuántos años tienes? 24, ¿verdad? Ahí vamos, ¿no? Ya mero, ¿no? Amén, ¿verdad? Este número es muy importante, los 30 años. Según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí. Amén. Ahí está. Esa es una parte que hay que tener ahí presente. Dios el Padre hace la fiesta de adopción. Ahí estaban todos los vecinos, jóvenes, maduros, ancianos, y declara desde el cielo: Este es mi Hijo amado, y yo le he puesto sobre todos los derechos de su reino. No hay referencia de que Jesús haya hecho algún milagro antes de este momento en el Jordán. Pero cuando él regresa del desierto, explotó la autoridad en él. Amén. Un lugar de transición, el Jordán. Vamos a cerrar. Lucas 4:18. Lucas 4:18. ¿Ya lo tienen? Dice así. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Y vamos a cerrar. Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 8. Gálatas capítulo 4, versículo del 3 al 8. Dice la palabra de Dios. Gálatas 4, versículo 3 al 8. Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿verdad? Aquí ya no hay de esos.
También nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Cuando éramos niños. Ahora ya no, ¿verdad? Ya no hay de esos aquí. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Ciertamente, en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Aleluya. Gálatas 4:1 para cerrar, ahí arribita. Gálatas 4:1. Y con esto cerramos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, versículo 1. Pero te digo también, iglesia, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amén. ¿En qué crecimiento estás? ¿Eres un niño? ¿Eres un adolescente? ¿O eres un padre? ¿Verdad? ¿Cuál es tu crecimiento, verdad? Entonces, el heredero es niño, se llamó nuestro tema, y vemos que mientras el heredero es niño, ¿verdad?, en nada difiere de un esclavo, aunque sea señor de todo. Entonces Dios pone, ¿verdad?, curadores y también maestros, instructores. ¿Para qué? Para que lo dirijan en ese proceso de crecimiento espiritual. Amén. El heredero es niño. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Amén. ¿Van a decir los niños algo? No. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Dios, hoy hemos aprendido el crecimiento espiritual como hijos tuyos, el niño, el adolescente, el padre, Señor. El niño padre que todavía necesita leche espiritual. Los maestros tienen que regresar, Señor, a darle los rudimentos más elementales de la palabra de Dios, la leche espiritual. Algunos de nosotros, Señor, debiendo de ser ya maestros, Señor, tenemos que regresar a las bases, Señor, a que nos den leche espiritual y no alimento sólido, viandas a través de tu palabra. Señor, aquellos jóvenes que han sido fortalecidos en su fe y que han vencido al enemigo, Padre, tú sabes, Señor, en qué crecimiento están tus hijos y ellos también, Padre. Gracias por tu palabra, y también aquellos padres, aquellos que están maduros y que han pasado estas dos etapas y que ya están en condiciones de reproducirse. Esto es de tener discípulos, bendito Padre, y algunos, Señor, empezar el alineamiento ministerial para poder ser ministros y después ser enviados, Señor, a tu obra. Esos son los crecimientos espirituales que hay, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu palabra, Señor, nos da el crecimiento, que tu palabra, Señor, nos sea revelada para poder crecer en la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, que no seamos niños fluctuantes, Señor, llevados de un lado a otro, Señor, sino que podamos tener alimento sólido, que podamos, Señor, digerirlo y que podamos prepararnos, Señor, como dice tu palabra, para ese regreso, Señor, porque tú vienes por una iglesia preparada, por una iglesia, Señor, que esté en santidad, Padre, y tú, Señor, lo demandas así. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda ser vida, Padre, en nuestros caminos, en nuestros testimonios, y te pedimos que nos des el crecimiento espiritual para ya no ser niños fluctuantes y podamos conocer, Señor, y recibir toda esa herencia, Padre, toda esa abundante herencia que has conquistado para nosotros en la cruz del Calvario. Padre, bendecimos a nuestros maestros, a nuestros ayos, a nuestros tutores, a nuestros curadores, Padre. Dales fuerza, Señor, a cada uno de ellos para que puedan seguir continuando su labor, Padre, y que a su tiempo determinado tú, Señor, dejes
a esos hijos tuyos totalmente consolidados y totalmente preparados para el reino de Dios. Te damos las gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de tus niños, de tus hijas, de tus hijos que se han dado lugar en esta noche. Llévanos con bien a todos a nuestros hogares, Padre, que podamos tener una semana bendecida, Señor, en tu palabra, en tu presencia. Danos la provisión, Padre, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las escuelas, de todo lo que necesitamos, Señor. Te damos las gracias en esta noche, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Muy bien, amados hermanos, estamos despedidos. Que Dios me los bendiga. Y no olvide darse la paz en el amor del Señor Jesús, como hermanos iglesia que somos. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.